estamos buscando, ¿no? Con la transición, fortalecer y garantizar que ese 80% de energía renovable de nuestra matriz eléctrica que tenemos hoy en día en promedio, con este dato, Panamá es uno de los 10 países con energías más limpias del mundo, normalmente eso no se conoce. Sin embargo, llevar ese 80% a un 90% en el año 2030. Lograr que ese 30%, 40% de crecimiento anual que ya estamos teniendo de paneles solares en nuestro país se duplique, se multiplique por 5 en los próximos 3 o 4 años, ¿no? En vez de estar instalando, mira, en el 2019 se instalaron 7 megawatts de paneles solares en Panamá, en todo el país, en los techos de los clientes. El año pasado se instalaron 16. En los primeros 6 meses de este año ya instalamos 12, casi lo mismo que el año. 13 minutos, ahora 14 minutos aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon. Llueve en Ciudad de Panamá, no llueve tan fuerte como parecía, pero sí llueve y parece que así se va a mantener durante todo el resto del día, con lluvias intermitentes en Ciudad de Panamá que se van a trasladar hasta el oeste. Ya vienen desde Chepo estas lluvias, así que a guarecerse. Y ya está con nosotros nuestra bióloga favorita, Natalia Young, con Semana Ecológica. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Bien, bien, Guillermo. Un poco por la cantidad de lluvia que está cayendo en todos los puntos. No sé por qué, no me debería extrañar, pero bueno, vamos a seguir monitoreando cómo siguen. Bueno, queríamos agua, ¿no? ¿Ah? Queríamos agua, ¿no? Sí, queríamos agua, exactamente, queríamos agua. Y hoy no te pudo acompañar, mi asistente se negó rotundamente a moverse de aquí, pero ya pronto estaré, el próximo martes ya estaré de vuelta, que regresa de sus vacaciones, así que ya podré hacer mi agenda con tranquilidad. Bueno, Natalia, tenemos invitado el día de hoy, especial. Oye, tenemos invitados, pero antes de empezar quería decir algo que también le mando un abrazo enorme. Tenemos unos oyentes espectaculares, Guillermo, que nos están acompañándonos en su trayecto desde Playa Corona a Panamá. Viva Jessica, con Camila, Maya, Liz, Balbu. Les tengo que mandar un abrazo, porque la verdad es que tenerlos a todos escuchando es una sorpresa. Yo pensé que lo iban a hacer por mí, en realidad es por el tema que vamos a tocar hoy, porque a todos nos interesa saber el tema de energía, el tema del acceso a la energía, del tema de la transición energética y el trabajo que está haciendo la Secretaría Nacional de Energía, que es algo que nos impacta a todos en nuestro día a día. Y creo que eso es lo que les obligó a sintonizar Radio Ancon hoy, a pesar de que están en sus vacaciones, para escuchar la interesante conversación que vamos a tener hoy con el secretario Nacional de Energía, Jorge Rivera. Bienvenido, Jorge, a Semana Ecológica. Hola, buenos días. Jorge, por supuesto, ahí en la cabina, ya sea virtual, y por supuesto a los amables radioyentes, ¿no? Yo iniciaría, Jorge, con la conversación con algo que también a veces parece obvio. Pero dentro del esquema de la agenda gubernamental, la transición energética ha sido como la principal propuesta de política pública del gobierno actual. Y tú has mencionado en diferentes entrevistas que Panamá tiene trazado una ruta de transición energética, que se están empezando a ver los principales resultados de esto. Y tienen todo un esquema de diálogo, de participación pública, de construcción de ciudadanía. Pero a mí me gustaría empezar por algo que a veces se nos olvida cuando iniciamos estas conversaciones, y es ¿qué es la transición energética? ¿Cómo Panamá ha empezado esta transición energética? ¿Cuál es su objetivo? Y sobre todo, ¿hay una línea de tiempo para poder desarrollar una agenda de esta naturaleza? Sí, gracias, Natalia. Saludos, Guillermo. Como siempre, un gusto compartir esto. Saludos, Jorge. Un abrazo. Es la pregunta la cual nos permite arrancar realmente muchas de las discusiones, ¿no? Además, es el por qué estamos llevando esto, por qué estamos proponiendo y para qué estamos proponiendo una agenda de transición energética. Mira, la transición nosotros la vemos contextualizada o en el contexto de lo que se conoce a nivel internacional como las 4 Ds, ¿no? D de dedo, las 4 Ds de la transición energética. Usualmente lo que entendemos como transición energética es fundamentalmente generar energía eléctrica, sobre todo con fuentes más limpias, ¿no? Menos contaminantes, que generen
menos gases de efecto invernadero, sobre todo por el tema del cambio climático. Y por supuesto, esa es la primera D de nuestra agenda de transición, que es la descarbonización. Sin embargo, hay 3 más. Está la de la digitalización, que es la transición energética, que nos permite, digamos, utilizar o incorporar esta revolución tecnológica de las computadoras, ahora la inteligencia artificial, etcétera, en el sector energético, esta confluencia tecnológica. Pero entonces estas dos además tienen unas consecuencias, que es que se descentraliza, que es la tercera D, se descentraliza el sector energético, va evolucionando de grandes plantas de generación, como hemos tenido usualmente en los últimos 100 años, a cada vez más plantas más pequeñas que permiten descentralizar, pero eso además se profundiza todavía más y llegamos a la democratización de la energía, que es un concepto que tenemos que seguir explicando, en el cual el ciudadano empieza a jugar un rol completamente protagónico, muy diferente de lo que hemos tenido hasta el momento, en donde además se crea una figura que se conoce como el prosumidor energético. Es decir, ya las personas no solamente consumen energía, sino también empiezan a producirla, a intercambiar excedentes, y si combinamos esto con la confluencia del tema tecnológico, las aplicaciones de internet, de celulares, etcétera, y de la comunicación, entonces tenemos un sector energético que se está planificando, se está operando, se está gestionando de una forma muy diferente a lo que venimos haciendo en los últimos 100 años. Entonces, nuestra agenda de transición lo que busca es precisamente una hoja de ruta para incorporar estos cambios de una forma ordenada, planificada, para que podamos aprovechar oportunidades, pero también superar desafíos. Esto no viene exento de desafíos, de problemas, de obstáculos. Bueno, ¿cómo lo llevamos adelante entre todos, ¿no? Mencionas algo de los obstáculos y realmente también la conversación en agendas de transición energética han ido, no sé si variando, pero por lo menos incorporando algunos conceptos que antes no se utilizaban. Por ejemplo, que sea una transición justa, donde se cierran las brechas sobre todo el acceso a la energía. Y me gustaría también entrar en esa parte antes de ver todo esto nuevo en la agenda, de cómo esa agenda de transición energética también sirve para cerrar esas brechas, sobre todo de acceso. Todavía tenemos una cantidad muy grande de población sin acceso a energía y que demanda incluso el tener acceso a energía sin tener que pasar por los impactos que a veces se ocasionan con, obviamente, los espacios que se genera energía, ya sean hidroeléctricas o de otra naturaleza. Cuéntanos un poquito sobre eso, porque en algunas intervenciones que has tenido también has mencionado que se ha ampliado esa brecha, que pasamos de una cantidad de familias, no sé si en un inicio había 90.000 familias que no tenían acceso a energía o a electricidad, y ahora pasamos con este nuevo censo, parece que se ha calculado que tenemos una cantidad mucho mayor. ¿Cómo entra? Primero explícanos esos desafíos que tenemos, cómo se están enfrentando y sobre todo cómo desde la agenda que se impulsa desde la Secretaría de Energía se trabaja para cerrar esas brechas, que creo que es una de las cosas más importantes y por eso lo mencionaba, ¿no? De este nuevo componente que se menciona o que se hace mucho énfasis en las agendas de transición energética, de que sean justas, que sirvan para cerrar brechas y sobre todo para incorporar territorios y no dejarlos o seguirlos manteniendo aislados. Sí, mira, buena pregunta. Eso lo englobamos nosotros, digamos, conceptualmente de la democratización de la energía, ¿no? De llevarle la energía no solamente estas alternativas a las personas que hoy en día cuentan con acceso, sino también y sobre todo a la gente que todavía no cuenta con acceso a formas modernas de energía. Y recuerda, no solamente desde el punto de vista de electricidad, esto también implica cerrar la brecha de cocina limpia, de uso de energía para cocinar, principalmente en Panamá, en las áreas rurales y sobre todo en las áreas comarcales, las áreas indígenas. Eso es importante porque además la agenda que nosotros estamos proponiendo y que se aprobó por resolución de gabinete en el noviembre de 2020, hemos ido implementando las estrategias específicas, se basa en los ODS explícitamente de las Naciones Unidas, y en nuestros compromisos frente al Acuerdo de París. Y recordando el ODS 7, la primera meta es cerrar la brecha de acceso de aquí al año 2030, ¿no? Bueno, así mismo lo establecimos nosotros en la primera estrategia de todas estas 5 para el sector eléctrico. Las 5 estrategias, la primera es la de
acceso universal. En ese caso, los datos que nosotros manejábamos hasta este año, en base a las proyecciones del censo del 2010, apuntaban que alrededor de 90.000 familias no contaban con acceso a energía eléctrica en Panamá y alrededor de 70.000 todavía cocinaban con leña. Sin embargo, los datos preliminares que nos dio el censo a partir de abril, mayo de este año, nos apuntaban a que en vez de 90.000, eran 120.000 las personas que no contaban con acceso a energía eléctrica. Sin embargo, ahí tengo una buena noticia. Estos eran los datos preliminares que nos había compartido el censo, ya haciendo la corrección, digamos, metodológica, pero sobre todo incluyendo aquellas personas que tienen acceso a energía, ya no solamente a través de las redes de las empresas distribuidoras, sino también a través de microredes, de paneles solares, de otras alternativas. Entonces el número se ajustó y lo que estamos manejando ahora mismo son 58.000 familias, no las 90.000 que manejábamos hasta el momento con los últimos datos, aunque de todas maneras es un dato importante. ¿Por qué? Panamá tiene un promedio de 95% en todo el país de cobertura eléctrica. Sin embargo, cuando vas a las comarcas, por ejemplo, en la comarca Nuevo Buglé, no llegamos ni a un 10%. Cuando el resto del país es 95%, en la comarca Nuevo Buglé no estamos llegando ni al 10%. Entonces ahí se refleja precisamente esa desigualdad estructural que tiene nuestro país, y ahí estamos apuntando entonces una estrategia específica para cerrar esa brecha, además en el tiempo en que necesitamos. Si seguimos con el ritmo de electrificación, y hablar de electrificación, ni siquiera hablemos de cocina, de sustituir cocina con leña, de electrificación, la brecha no la estaríamos cerrando en el 2030 con el ritmo que traíamos en los últimos 10 años más o menos. La estaríamos cerrando en el año 2039. Entonces, para eso está esta plataforma de política pública, esta estrategia, que es un plan de acción, ¿verdad? Específico, con unos indicadores, con unos responsables, un cronograma de aquí al año 2030 para identificar de dónde van a salir los recursos, quién va a ejecutar ese proyecto y pasar de esas cerca de 3.000 viviendas que estamos electrificando hoy en día a las 12.000 que necesitamos por año para poder cerrar esa brecha en el 2030. Así que importantísimo el no dejar a nadie atrás. Nosotros siempre decimos que para estas personas que no tienen energía eléctrica hoy en día, la transición energética es pasar del siglo XIX al siglo XXI finalmente, ¿no? Entonces, ese es el compromiso y por eso es nuestra primera estrategia de todas, desde el punto de vista social. Mencionas las diferentes estrategias y a mí me gustaría un poco, Jorge, aprovechar en este momento para que también nos explicaras cómo se han ido construyendo esas políticas públicas para concretar esas metas a las que te refieres, de alcanzar logros en 2025, 2030, 2050, y sobre todo cómo quedó o cómo queda dentro de estas distintas estrategias y planes que ustedes desarrollan desde la Secretaría de Energía del Plan Nacional de Energía, que se aprobó hace, no sé, yo creo que ya 7, 10 años, no sé, mi tiempo mental a veces me falla, pero explícanos un poco ese proceso, ¿no? De cómo se construyen y cómo también se miden esos indicadores que has mencionado para poder mejorar la forma en que se aborda todos los desafíos en torno al sector de energía. Mira, sí, muy buena además la pregunta. Mira, nosotros, como te decía, ¿no? Tenemos dos grandes referentes a nivel internacional para elaborar la agenda de transición. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fundamentalmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, los compromisos del Acuerdo de París. Sin embargo, desde el punto de vista local de nuestro país, los insumos que alimentaron esta agenda de transición son, primero, las propuestas que se presentaron a la ciudadanía en el plan de gobierno del presidente para cumplir lo que se prometió en campaña, ¿no? Y segundo, el plan energético nacional que mencionas, que se aprobó en el 2015, 2016, hace 7 años. Esa es la base. Ese plan estableció una visión al año 2050, ¿no? De lo que queremos como país para avanzar en sostenibilidad, en seguridad, etcétera. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros con la agenda de transición es la primera etapa de esa visión, convertirla en un plan de acción concreto, ¿no? De aquí al 2030, la primera etapa, un plan de acción en movilidad eléctrica, en eficiencia energética, en acceso universal, en autoconsumo y generación distribuida, el tema de los paneles solares,
en el almacenamiento, en calidad del servicio, en tarifa, etcétera. Bueno, ese es un plan de acción, el cual además ya, como tú decías, nos ha permitido entonces, una vez aprobado, tener 30 metas específicas cuantitativas con números de aquí al año 2030 para poder darle seguimiento, con alrededor de 242 líneas de acción concretas para desarrollar todas estas estrategias que te estamos mencionando y que le estamos mencionando al público, precisamente para poder medirnos, pero también que nos permite entonces algo importante, una semilla que queremos dejar, es que estamos construyendo una política de Estado de largo plazo, que no se limite solamente a un ejercicio gubernamental, sino que agarramos lo que se realizó en la administración anterior, lo estamos fortaleciendo y potenciando. Esperemos entonces que las siguientes administraciones le puedan dar continuidad, eso sí, obviamente, con sus ajustes y afinamientos, etcétera, pero en general es una política que, además, como la hemos construido, abierta, participativamente, todo esto que te estoy contando, han participado, ha sido abierto para los actores del sector, para la ciudadanía, para la academia, las universidades, los gremios, en donde hemos contabilizado alrededor de 16,000 horas personas, van a decir horas hombres, horas personas, de trabajo y de aportes voluntarios en la formulación y luego en la implementación de todas estas estrategias. Te interrumpo un momento, Jorge, porque Natalia, vamos a la pausa, ¿te parece? Perfecto, Guillermo, y después regresaremos para hablar sobre temas de cambio climático y el diálogo que han iniciado también en este tema por parte de la Secretaría de Energía hace 2 semanas, así que vamos a conocer muchísimo más sobre el tema de transición energética del país. Aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon, escucha Semana Ecológica con Natalia Young en los 92.1 FM y radioancon.com. 10:35 minutos de la mañana de este martes 22 de agosto. Sigue lloviendo en Ciudad de Panamá. En este momento las nubes cubren los principales edificios de calle 50 y la avenida Balboa, así que va a ser un día muy, muy lluvioso. Vaya con cuidado si maneja, y si camina por ahí, pues ande con paraguas y cuidado con los charcos. Seguimos con Semana Ecológica con Natalia Young. Tenemos un invitado especialísimo que es el secretario de Energía, Jorge Rivera. Natalia Young. Y es una conversación muy interesante sobre algo que nos impacta en nuestro día a día. Estamos hablando de una agenda de transición energética que adelanta la Secretaría o el Gobierno de Panamá a través de la Secretaría. Ahora me gustaría retomar donde nos quedamos antes de ir a cambio comercial. Nos estabas hablando de cómo se construían esas agendas distintas para llevar a cabo planes sectoriales o esta agenda de transición energética que ustedes están iniciando. Y creo que hace 2 semanas o 3 semanas iniciaron unas mesas de diálogos democráticos para la transición energética del país. Cuéntanos un poco qué consiste, por qué han iniciado esto y cuáles son los resultados que esperan. ¿Cuál es la diferencia con las mesas que se iniciaron al inicio del gobierno? Cuando nos empezabas a contar cómo priorizaron esas acciones o esos indicadores para medir los resultados y los avances, ahora en qué punto nos encontramos, qué se busca con estos diálogos democráticos para la transición energética. Sí, mira, en este caso, sí, efectivamente, hace 3 semanas arrancamos un proceso básicamente de continuidad de los diálogos que hemos tenido con el acompañamiento del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Formalmente. Estuvimos en David Chiriquí, conversando, escuchando, una escucha activa, como le denominamos, con representantes pues, de las fuerzas vivas de la provincia, de la comarca Nove, y la influencia también en la área occidental. Luego tuvimos muy similar o con el igual formato en la ciudad de Santiago, viendo un poco pues, el área de las provincias centrales, y ya luego en la ciudad de Panamá tuvimos 2 sesiones también de esta naturaleza, ya viendo un poco pues Panamá, Colón y el área del país, ¿no? En este caso, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando sensibilizar sobre los avances que hemos desarrollado hasta el momento
de la agenda de transición energética y puntualizando un tema muy importante. Todo este desarrollo que hemos llevado hasta el momento, como te digo, de la elaboración y ya la implementación de todo un paquete de una propuesta de políticas públicas, como te decía, 30 metas al año 2030, 242 líneas de acción, requieren 3 cosas en este momento importantes. Ya viendo un poco también en la etapa final de la presente administración, de aquí a un poquito menos de un año que queda, cuáles serían las prioridades, es lo que estamos sensibilizando con la ciudadanía en este momento, en esta escucha activa. Uno, la necesidad de establecer mecanismos de financiamiento desde el Estado que permitan aprovechar estas oportunidades, ¿no? Algunas de estas tecnologías, de estas iniciativas, todavía en su costo inicial son un poco más costosas que el equivalente, digamos, estándar o normal. Por usar el ejemplo de los carros eléctricos. Un carro eléctrico hoy en día te cuesta más el costo inicial de compra que un carro convencional. Bueno, ¿qué tipo de apoyo adicional financiero podemos dar desde el Estado, igual con los paneles solares, con eficiencia energética? Eso es uno. 2, la estrategia de comunicación, o sea, de cómo involucrar a la ciudadanía estratégicamente. Para eso también aprobamos una estrategia de comunicación recientemente, pero que no busca divulgar nada más lo que está haciendo la Secretaría. No, es cómo involucramos a la ciudadanía, ¿no?, de una forma efectiva, participativa, aprovechar ya de muchas de estas oportunidades. Y tercero, importante, bueno, ¿qué cambios normativos necesitamos para que esta agenda tenga ese impacto que estamos proyectando, ¿no? Cambios normativos a nivel regulatorio, incluso también legal, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer ajustes para poder generar este impacto en esas cerca de 15.000 nuevos empleos que hemos proyectado que se podrían estar creando en 5 años con la implementación de la agenda de transición? ¿Cuánto de esos 500 millones de dólares de Producto Interno Bruto adicional que hemos proyectado se pueden generar a través de estas iniciativas? Entonces estamos haciendo este proceso, como te decía, pero que es parte, como nos dice la gente, el equipo del PNUD, es parte del ADN ya de la Secretaría de abrir a la participación y la consulta. Nosotros arrancamos en septiembre del 2019, recién iniciando el gobierno, un proceso similar de diálogo para priorizar y para poder entonces a partir de eso elaborar la agenda de transición. La elaboramos, aprobamos las estrategias, las estamos implementando con esas 16.000 horas que te digo de participación ciudadana durante estos 4 años, y ahora entonces estamos, digamos, cerrando el ciclo, ¿verdad? Ya teniendo los instrumentos aprobados y empezando a implementarlo, viendo los primeros resultados, pues, digamos, validar muchas de esas supuestos y sobre todo recibir retroalimentación. ¿Qué podemos mejorar en este momento? ¿Qué hace falta? ¿Qué se nos está quedando por fuera? Bueno, esa es la escucha activa que estamos haciendo en este momento. Es interesante, Jorge, en este marco, hablar de 2 temas. Uno, financiamiento, y uno de gobernabilidad y gobernanza, porque son 2 cosas importantes para poder implementarlo. No solamente depende de la Secretaría de Energía, depende de una serie de actores esa implementación. Y a veces parece contradictorio que se intenta avanzar hacia un objetivo de transición energética, pero, por ejemplo, vemos cosas que pueden ser contradictorias. Por ejemplo, movilidad eléctrica, queremos apuntar hacia carros eléctricos, pero por otro lado vuelven a entrar diablos, ahora se llaman ya no diablos rojos, ahora se llaman diablos verdes, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginar esa pareciera necesidad de coherencia entre las actuaciones de las distintas instituciones? Otro ejemplo que podríamos observar es, estamos apuntando a descarbonizar el país, el sector energético, y a aumentar las inversiones en tecnologías de energías limpias. Pero por otro lado, no logramos asegurar que una de las inversiones más grandes que tenemos en el país, como la minera, pueda tener una planta de energía limpia o utilizar carbón. Entonces, esa falta a veces de coherencias se deben abordar desde la perspectiva también de gobernabilidad, gobernanza, pero también de políticas públicas y financiamiento. Me gustaría estas 2 preguntas que voy a hacer, empezarla con la parte de financiamiento. ¿Cómo se financian estas estrategias o planes a largo plazo? ¿Y cómo el país decide en qué cosas ponerse? Que esta discusión la hemos tenido con muchas personas
en estos diálogos y en estos espacios, pero ¿cómo el país decide qué priorizar? ¿Qué invertir? ¿Cómo va a mandar mensajes o señales de mercado o señales de políticas públicas en cuanto a inversión pública para poder avanzar en esas agendas que tanto les ha costado a ustedes construir o liderar desde la Secretaría de Energía? Sí, mira, Natalia, antes de responderte las dos preguntas, creo que es importante puntualizar los ejemplos que diste. Yo creo que yo no lo abordaría desde la perspectiva tal vez de falta de coherencia. Yo creo que eso es parte del diagnóstico que elaboramos cuando estábamos diseñando las estrategias, de unas realidades, ¿no? Y la idea del instrumento de política es modificar esas realidades. No quiere decir que va a pasar de la noche a la mañana. Sabemos que no estamos elaborando políticas públicas en un laboratorio, ¿verdad? En condiciones controladas, sino es parte de una dinámica compleja, sobre todo pues, con el impacto que tenemos hoy en día, etcétera. Ya no vamos a hablar del impacto económico de la pandemia o de la guerra en Ucrania o de la alza de las tasas de inflación, etcétera. Sin embargo, creo que en los dos ejemplos te puedo dar, estamos trabajando con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Es todo un reto por los propios desafíos internos que tienen la autoridad, entre otras, para el tema de la movilidad eléctrica. Pero ahí te puedo dar, por ejemplo, otro ejemplo donde pues ya la Dirección de Contrataciones Públicas generó un convenio marco para incorporar vehículos eléctricos para todo el Estado. Eso es un gran avance, ¿no? Que es parte de ese avance, retos, etcétera. Y en el caso de la minera, pues también esa planta, pues ya desde el año 2018 empezó a funcionar una planta de carbón. Nosotros en Panamá no generamos con plantas de carbón desde el año 2021. Las últimas dos plantas de carbón que teníamos para el servicio público fueron cerradas en el 2021 como parte de la transición. Queda la de la minera, que tiene una condición especial, pero dentro del propio contrato que se firmó con el gobierno, que está en discusión ahora mismo en la Asamblea, hay un compromiso, hay una serie de compromisos de parte de la minera a hacer la conversión a fuentes más nuevas de energía, presentar un plan concreto de conversión de eso. Además, cualquier otro requerimiento, se le estableció en el contrato, cualquier otro requerimiento de energía adicional a lo que ya tienen, tiene que venir de energías renovables. Entonces, ahí van los procesos, por eso te decía, no es de la noche a la mañana, por eso hablamos de transición energética, aunque muchos quisiéramos una revolución energética que tuviera más impacto en más corto tiempo, pero bueno, es un proceso gradual. En cuanto a financiamiento, ¿de dónde vendrían? Hay 3 o 4 grandes fuentes o canales de recursos. El primero es que a través de la creación de un Fondo Nacional de Transición Energética, que sería el principal instrumento que estamos proponiendo. De hecho, la creación de este fondo ya está en discusión ahora mismo en la Asamblea, pero en la ley marco de cambio climático. La ley marco de cambio climático tiene un capítulo sobre transición energética. Bueno, ahí estamos proponiendo la creación de este fondo que se alimentaría, pues evidentemente con fondos del Estado, de presupuesto público. También se estaría alimentando, es una de las propuestas que tenemos, de los ahorros que el Estado pueda tener en sus costos de energía a través de iniciativas de transición energética, que muchas generan ahorro, eficiencia, paneles solares, etcétera. Bueno, que parte de ese ahorro alimente este fondo para seguir impulsando. Y sobre todo, a nivel global hay un compromiso mundial de lucha contra el cambio climático. Se hablan de 100.000 millones de dólares, que fue el compromiso de los países desarrollados anualmente para los países en desarrollo para financiar iniciativas de cambio climático, entre las cuales la transición energética es fundamental. Bueno, teniendo este fondo de transición, tenemos un instrumento que hemos validado a nivel internacional, un instrumento importante para canalizar parte de esos fondos que a su vez entonces permeen en el ciudadano panameño, en las pequeñas empresas, para que se sumen también a esta iniciativa. Es un poco el resumen que te podría contar de cómo lo estamos visualizando, ¿no? No, sin duda son retos muy importantes y muy abarcadores. Me mencionaba alguien con la que conversaba antes de preparar la entrevista y me decía, si todos esos planes de movilidad eléctrica, de transición energética, de hidrógeno verde, todos esos planes que se han creado se implementaran con la inversión adecuada, Panamá estaría volando, seríamos un país impresionante. Y yo también pienso lo mismo. Y de ahí también parte no solamente de cómo se decide canalizar inversiones, sino también cómo se toman las decisiones.
Y mencionabas el proyecto de ley, no sé si ya está en primer debate o solamente ha sido presentado, que habla sobre la ley o la nueva ley que se está proponiendo de cambio climático y donde habla de este fondo, pero también habla, y creo yo, y eso es algo que me gustaría que nos explicaras, sobre el tema de cómo se toman las decisiones en los temas de energías, esa estructura que tiene Panamá para la gobernanza, para poder abordar muchas de las necesidades que identifican las personas, ¿no? Mejorar el servicio, tener energía justa, tener energía accesible a precio justo, etcétera, y todos esos compromisos que están dentro de los documentos que se presentan por parte del país ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y ante los organismos que velan por esos cumplimientos de los acuerdos bajo el marco del Acuerdo de París que mencionaste. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son los retos frente a esto? ¿Qué se va a cambiar? ¿Qué es lo que se está proponiendo? ¿Y cómo visualizas que la forma de gobernanza puede realmente impactar y asegurar que estos planes lleguen, se implementen, se ejecuten y beneficien a todos? Sí, es la pregunta el comentario que siempre hacemos de, bueno, ¿cómo podemos lograr garantizar o minimizar el riesgo que alguna de estas iniciativas se queden en una gaveta, en un papel, ¿no? Un lindo papel. Bueno, eso es parte también de la visibilidad que hemos querido tener desde el principio. Para eso, por ejemplo, te cuento, nosotros iniciamos, cuando se aprobó los lineamientos estratégicos de la Agenda de Transición Energética en noviembre del 2020, con esa misma resolución de gabinete se crea un Consejo Nacional de Transición Energética, que tiene representación del sector público, tiene representación también del sector privado, de los agentes vinculados al sector, pero también de gremios y de la academia. Un poco como creamos algún nivel de institucionalidad al respecto. Este es un espacio, primero, de rendición de cuentas. Cada 3 meses la Secretaría rinde cuentas ante este Consejo del avance de lo que estamos desarrollando, pero también un espacio para retroalimentación de parte de estos actores frente a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en primera instancia. Segundo, como te decía, cada una de las estrategias ha tenido comités de trabajo, eso sí, ya específicos, para desarrollarlos en conjunto con participación pues, activa de los actores relevantes. Y tercero, recientemente aprobamos una hoja de ruta de fortalecimiento institucional del sector, donde establecemos unas bases, un diagnóstico, un análisis, unas propuestas para fortalecer, por ejemplo, a la propia Secretaría de Energía, para poder llevar adelante muchas de estas tareas de una forma más robusta, también para fortalecer el rol de ACEP como regulador eléctrico, fortalecer el rol de la empresa de transmisión eléctrica, que es la columna vertebral de la alta tensión en nuestro país, también para fortalecer a la Oficina de Electrificación Rural, que es la que se encarga en la práctica, en el terreno, de los proyectos de cerrar la brecha de acceso a energía. Y además, ese fortalecimiento institucional lo que planteamos no es solamente fortalecer a cada institución individual, sino fortalecer la sinergia, la coordinación, la colaboración entre estas instituciones fundamentalmente y con el resto de las instituciones, sobre todo, por ejemplo, mi ambiente, con el cual trabajamos casi que a diario, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con otras entidades. Entonces lo estamos planteando y mucho de esto necesita ir a un cambio, como te decía, normativo, ¿no? A un cambio legal, y eso es lo que estamos presentando. Ya tenemos un borrador, digamos, de documento que pudiera traducir estas propuestas en cambios a la ley para ese fortalecimiento, y dentro de los cuales, lo más importante, estamos presentándole una propuesta a la ciudadanía para la democratización realmente del sector de energía. Hace 25 años tuvimos un proceso en Panamá importante de cambio del sector. Fue la reestructuración y privatización. Bueno, ahora lo que estamos planteando es la democratización y transición del sector. Y bueno, eso es parte de lo que estamos buscando en este momento, crear esta figura del prosumidor de energía, darle más opciones a los ciudadanos a través de la comercialización independiente, energía donde no dependas para tu suministro de energía de solamente la empresa distribuidora que te sirve, sino también tengas otras alternativas para un suministrador adicional
creando eso sí esta figura o el prosumidor algunos elementos que te conviertan, que tengas derechos como esta figura frente a el diseño que tenemos. Por eso te digo, es un cambio, realmente es el cambio más importante que estaríamos viendo en 25 años, pero por eso estamos en este proceso ahora mismo de escucha activa, de entender mejor, de validar las propuestas, de discutirlas sobre la mesa, poner la información, los datos, los números, para entonces llegar a eso que al final lo que la gente quiere, que es una energía de calidad, una energía segura y a mejores precios, ¿no? No, muy interesante, Jorge. La verdad es que a lo mejor el análisis o la reflexión es que de repente la fortaleza también va a radicar en la forma de implementación, porque parece que el diseño está estructurado y además con todo el acompañamiento que tiene la Secretaría de Energía, con todo el PNUD, BID y todos estos organismos que los acompañan en estos diferentes procesos. A mí me gustaría ya cerrar esta conversación. Se me han quedado muchas cosas. Tenía una lista enorme. Por ahí ya te yo no he querido ni hablar porque si no tenemos que hablar hasta mañana. Sí, ¿verdad? Porque va a ser una segunda parte de la entrevista y también tal vez una visita. Pero me gustaría cerrar con el tema de la democratización y que nos pudieras dar una reflexión hacia dónde se apunta, ¿no? De tener también esas áreas de actores del mundo rural, de que no solamente es concentrado en la ciudad de Panamá, que tenga también cerrar estas brechas de energía, poder tener sus actividades. Hay comunidades que están a 40 minutos de la Panamericana y que no tienen energía, por ejemplo, o productores que necesitan entrar dentro de cadenas de suministros para poder tener sistemas productivos que sean rentables. Y eso es como algo como humanizar todo el proceso que ustedes están haciendo y que a veces apunta a grandes empresas o a estructuras de gobierno muy, pues, a veces no tan accesibles, pero me gustaría que reflexionaras en esa participación o en esa necesidad de integrar actores comunes y corrientes, como por ejemplo yo o a la señora Felicita que está escuchando y que en el área de Coclé pues todavía está esperando que tenga esa cómo implementar y cómo entrar y asegurar que esto se dé de manera justa, pero también contemplando algo que mencionaste, cambio climático y biodiversidad. No sé si que te gustaría hacer una reflexión en torno a eso, la idea de cuál es esa visión que ustedes tienen para lograr todos los requerimientos o necesidades que tenemos todos los ciudadanos en torno a la expectativa del sector energético. Sí, mira, yo creo que en el tiempo que nos queda tal vez no te pueda responder toda la pregunta. Y me comprometo cuando quieran a regresar, ¿no? Y hacer la visita ya en el estudio. Sin embargo, te puedo contar, en resumen, qué estamos buscando, ¿no? Con la transición, fortalecer y garantizar que ese 80% de energía renovable de nuestra matriz eléctrica que tenemos hoy en día en promedio, con este dato, Panamá es uno de los 10 países con energías más limpias del mundo. Normalmente eso no se conoce. Sin embargo, llevar ese 80% a un 90% en el año 2030. Lograr que ese 30%, 40% de crecimiento anual que ya estamos teniendo de paneles solares en nuestro país se multiplique por 5 en los próximos 3 o 4 años, ¿no? En vez de estar instalando, mira, en el 2019 se instalaron 7 megawatts de paneles solares en Panamá, en todo el país, en los techos de los clientes. El año pasado se instalaron 16. En los primeros 6 meses de este año ya instalamos 12, casi lo mismo que el año pasado en los 6 primeros meses. Las señales están empezando a dar resultados. La venta de vehículos eléctricos en nuestro país, en el 2022 duplicamos el número del 2021. Los primeros 7 meses de este año ya igualamos el número del 2022, así que estamos en una senda que con esta implementación efectiva nos permite. Pero al final te lo resumo con 2 cosas: la democratización. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo es el ejemplo que quisiéramos que se quedaran los ciudadanos? Hoy en día lo que quisiéramos que en el tema de la prestación del servicio de electricidad sea algo muy similar en cuanto a alternativas y opciones a la portabilidad de los celulares. Que sea tan fácil cambiarte de un proveedor de energía a otro al que te da las mejores condiciones, con más actores, en función de mejores precios y calidad, pues como tan fácil como sería la portabilidad de los celulares. Y en segunda instancia, el ejemplo de los prosumidores. Yo pongo un panel solar en mi casa y tengo un excedente de esa producción, cubro mi necesidad y me queda un excedente. Bueno, muy similar a lo que pasa con Uber. Una persona en Uber tiene un carro que es dueño del carro y el excedente de tiempo lo dedica para generar ingresos adicionales llevando a otra persona.
Bueno, que en vez de tener un carro, lo que tendrías es un panel solar y estarías generando las condiciones para poder transar energía con otros ciudadanos que requieren energía adicional a mejores precios y en otras condiciones. Este es un poco la visión que quisiéramos compartir y hacia dónde estamos impulsando la profundidad de este cambio tan grande que estamos presentando. Eso sí, es un proceso gradual, no de la noche a la mañana, sino que lo podamos aprovechar todos, ¿no? Los ciudadanos en general. Excelente. Oye, Jorge, Sí, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros a esta hora de la mañana. Como dice Natalia, vas a tener que venir. No te va a quedar de otra porque todavía hay un montón de temas que hacemos, pero la verdad es que tu trabajo es una de las cosas más importantes que hay en el gobierno nacional. Un país que la única forma de crecer es con la suficiente energía y bueno, ahí creo que nos has hecho una buena explicación de cómo va la situación. Jorge Rivera Staff, gracias por estar con nosotros aquí en Semana Ecológica en la Mañana Ancon. Muchísimas gracias, Jorge. Y a Rosilena Lindo también, que hizo el enlace, Guillermo. Oye, Rosilena, que está ahí también. Muchísimas gracias, Rosilena. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. También nos debe la visita. Un abrazo. Oye, Guillermo, que se nos quedó uno de los temas más importantes que estoy trabajando en la Secretaría de Energía, y es el tema también de género. Y sabes que para mí es algo muy importante. Bueno, vamos a ver si lo vemos la próxima semana. Bella Natalia, gracias por estar con nosotros y nos vemos la otra semana. Chao. Hasta luego. Era Natalia Young con Semana Ecológica aquí en la Mañana Ancon por Radio Ancon. Hoy tenemos a Jorge Rivera Staff, el doctor Jorge Rivera Staff, secretario de Energía del Gobierno Nacional, aquí en la Mañana Ancon por Radio Ancon. Vamos a la pausa y regresamos con los 92.1 FM y radioancon.com.